Eso te iba a preguntar, Marcelo, ¿existe posibilidad que puedas después enviar un link porque hay docentes que van a estar en el taller y que no están hoy en la mañana para que tengan acceso a Sí, esto? sí, Que puedan... después mando Ah, el link del video, ¿sí? Ni un ya. problema. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de las EMO. EMO significa emergencias médicas odontológicas, que a diferencia de las urgencias odontológicas, estas tienen que ver con un compromiso sistémico de todo el cuerpo. Entonces, han varios órganos involucrados, en mayor o menor intensidad, pero de todas maneras involucran a áreas fuera de la boca. Distinto, por ejemplo, a una alveolitis, ¿cierto? O a una comunicación bucosinusal, que eso es propio de nuestro territorio, pero estas abarcan otras áreas de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hablar de él. Traté de resumir lo que más pude, pero es muy, muy difícil resumir, así que me imagino que van a quedar muchas dudas después de esta presentación, pero por el tiempo había que eliminar muchas cosas. Entonces lo importante es que a pesar de que las emergencias médicas tienen poca frecuencia, eh, siempre estamos a un paso, a un segundo de tener una emergencia médica. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Y muchas emergencias médicas son muy simples y a veces no le damos la condición de tal, ¿cierto? Pero vamos a ver ahora que hay algunas muy simples, pero también otras definitivamente muy graves y que llegan a terminar con la muerte de un paciente. Entonces, es súper importante esta diapo porque siempre estamos, con algunos pacientes estamos en el límite. Y es por eso que ese límite lo tenemos que definir muy bien cuando hacemos la evaluación sistémica. Y para esto, en el fondo, es que hacemos la evaluación sistémica, para prevenir la posibilidad de una emergencia médica. Y muchas veces con cositas muy pequeñas que hacemos antes de la atención, podemos evitarnos una situación como esta. Entonces, las emergencias médicas son muchas. Aquí hay algunas de las más comunes, pero son una lista mucho más grande. El síncope, como vamos a ver, es una de las más comunes, es el simple desmayo. Síncope es el nombre técnico, digamos, de un desmayo. Están alergias, dolores al pecho, ¿cierto? Anginas, etc. Ahí hay un listado más o menos grande. Hace tiempo que se están haciendo estudios acerca de la frecuencia de estas emergencias médicas y este estudio que está acá en el lado izquierdo, en azulito, es uno de los más conocidos que utilizó una estadística muy grande de pacientes y está hecho por el dentista Malamed, que yo les contaba hace un tiempo, que es aquel que hizo la escala de riesgo odontológico adaptada de la escala ASA, él la adaptó hacia la odontología. Es muy similar, muy parecida, tiene los mismos rangos, pero le puso algunos criterios más particulares de la odontología, como por ejemplo sumar la ansiedad como un elemento, un factor a tomar a consideración en nuestra profesión. Entonces, el de la izquierda, es uno de las estadísticas más conocidas y más utilizadas cuando se habla de emergencias médicas. Pero también está esta otra, hay una emergencia de Brasil, hay estadísticas inglesas, de todo. Pero todos coinciden más o menos en las emergencias más comunes que vamos a conocer hoy día. Y también en resumir que un dentista en promedio va a tener entre 7 a 10 emergencias médicas durante su trabajo laboral, ¿ya? Entonces, eh, tal vez es importante que nosotros ya vamos pensando cuántas hemos tenido, si estamos sobre el rango, sobre el promedio, o si no hemos tenido ninguna hasta ahora. Bueno, difícilmente no la vamos a tener. En algún momento va a llegar, por lo tanto hay que estar preparado. Entonces,
De las frecuencias médicas ontológicas podemos dividirlas en algunas muy simples, otras de moderada gravedad y otras definitivamente muy graves que llegan a la muerte. Por suerte, las simples son aquellas que se llevan la mayor cantidad en frecuencia. Y podemos ver que el síncope, esto es una aproximación de porcentajes que yo hice de varias publicaciones, ¿ya? Pero está bastante acercado a la realidad, perdón. Entonces, podemos ver que el síncope por sí solo se lleva cerca del 50% de los eventos de emergencias médicas. Después están las alergias, fíjense que baja un montón ya el porcentaje, angina de pecho, hipotensión, convulsiones. Hay otras que hablan de hiperventilación, hipoglicemias leves, en fin. Las otras van variando un poquitito, pero el síncope definitivamente es en todos los rankings de emergencias médicas la más frecuente. Y si se fijan, el 80% la completamos con 4 emergencias más y por suerte todas de una gravedad leve, por suerte. Entonces, yo creo que por eso no se le da tanta relevancia a las emergencias médicas porque la gran mayoría son emergencias de tipo leve o moderada. Y acá en este otro extremo están las graves, las que pueden llegar a ser fatales y por suerte, son las menos, ¿ya? Pero no por eso debemos dejarlas de lado ni desconocerlas. Aquí un poquito para que ustedes vean, volvemos al mismo gráfico, 50% del síncope o también llamado vulgarmente el desmayo, ¿cierto? Las alergias, un 8%, la angina de pecho, el 8%, la hipotensión, 8%, convulsiones, hipoglicemia y otras en un porcentaje menor. ¿Ya? Para que vamos conociendo algunos de los nombres de las emergencias más comunes. Ustedes todo esto seguramente lo han visto, algunos de ustedes ya lo han vivido, ¿cierto? Ahora lo que estamos haciendo es tratar de sistematizar toda esta información que tenemos por aquí y por allá, ¿cierto? Por todos lados, la estamos reuniendo para que tengamos un conocimiento más ordenado. Perfecto, entonces estas son las más comunes, pero vuelvo a insistir, no podemos dejar de lado aquellas emergencias graves o potencialmente letales, donde está el infarto agudo del miocardio, el choque anafiláctico, las hipoglicemias severas, porque podemos tener una leve, podemos tener una moderada, pero también podemos tener una severa. Las emergencias hipertensivas, que se conocen como crisis hipertensivas, ¿cierto? Donde tenemos un grado menor, que son las urgencias hipertensivas, y un grado mucho mayor y más grave, que son las emergencias hipertensivas. Y finalmente los accidentes vasculares encefálicos, que también han tenido algún grado de presencia en las clínicas odontológicas. ¿Ya? Entonces, este tipo de emergencias graves no la vamos a ver hoy día porque nos vamos a centrar en aquellas que son las más comunes, que deberíamos sí tener un conocimiento más cabal acerca de los fundamentos de cómo se produce. Ustedes ya las conocen, pero vamos a recordar cómo es el mecanismo etiopatogénico para que se produzca. Y lejos, lo más importante es tener presente que entre todo lo que nosotros podemos conocer de emergencias médicas, lo más importante es relevar la posición que tiene la prevención. La prevención en crear un ambiente adecuado para el paciente, en crear una historia, realizar una historia adecuada de nuestro paciente y también generar las instancias de capacitación, como esta, por ejemplo, para mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo, ¿ok? Porque esto también se va olvidando. Bien, las emergencias más comunes, lejos dijimos que era el síncope, están las alergias, la angina de pecho, la hipotensión postural, la hiperventilación, las hipoglicemias leves. De estas vamos a reconocer hoy día solo algunas, porque les vuelvo a insistir, es muy poco tiempo para hablar de tanta emergencia. Entonces,
Vamos a ir tomando con firmeza solo algunas, pero entenderlas bien. Veamos, el síncope. Una definición simple es una pérdida pasajera porque dura muy poquito tiempo, del conocimiento, es decir, el paciente pierde el conocimiento y por eso se desmaya. Y esto se debe a una falta de irrigación del cerebro. Es decir, por varias causas que vamos a ver, no llega la suficiente irrigación al cerebro, hacia la parte superior. Entonces, el cerebro tiene un mecanismo de defensa que cuando no le llega lo suficiente, él se desconecta para mantener las funciones vitales más básicas en funcionamiento, ¿cierto? Y deja otras sin actividad. Esa es la razón por la cual es el desmayo. Es una situación evolutiva absolutamente de defensa contra, está promoviendo la vida, ¿cierto? Prefiere desmayarse un tiempo, pero mantener la vida de la persona. Entonces veamos un resumen de qué es el síncope. Es una pérdida de conciencia transitoria, es momentánea, absolutamente benigna. Hay otras pérdidas de conciencia que duran más tiempo, ¿cierto? El coma, ¿cierto? Dura mucho tiempo, y esas ya pueden ser bastante más graves. Pero el síncope, en su etiología misma, es una cuestión absolutamente benigna. Breve, transitoria, puede durar 20 segundos, 40, 50, un minuto, incluso 2 minutos, pero es autolimitada, ¿sí? Benigna y autolimitada. Por eso cuando nosotros tenemos un desmayo en la consulta, no debemos asustarnos, no debemos llamar a la emergencia, a HELP inmediatamente, no. Si nosotros determinamos que es un síncope, hay que tranquilizarse, esperar y después volver a la calma. Hay una recuperación completa, vuelvo a insistir, cuando es síncope verdadero, hay una recuperación completa. A veces ni siquiera con ayuda. El paciente se recupera solo. Nosotros podemos tener un desmayo, un síncope en nuestra casa estando solos y nos vamos a recuperar solos, ¿ya? Y generalmente sin secuelas, cuando son estos síncopes de poco tiempo. Y eso se debe a que al tener este desmayo, esta pérdida de conciencia, el cuerpo cae, ¿cierto? Como está acá. Se cae al suelo y quedamos en una posición horizontal. Esta posición horizontal hace que toda la sangre esté en una posición al mismo nivel, y eso hace que la sangre que está en nuestras piernas, en nuestro abdomen, se dirija al corazón y el corazón tenga la posibilidad en ese momento de enviar mayor cantidad de sangre al cerebro. Y por eso está la flechita acá hacia el cerebro. Desde todo el cuerpo se va a dirigir hacia el cerebro. ¿Y por qué? Porque el corazón sigue latiendo. Pero la gracia está en que toda la sangre que está en las piernas, en el abdomen, es decir, en la parte inferior, por debajo del corazón, va a llegar al corazón y el corazón va a tener un llenado más exitoso. Y cuando se contraiga, va a mandar más sangre hacia el cerebro. Y con la sangre, obviamente que llega oxígeno y nutrición. Y con eso, el cerebro comienza a funcionar inmediatamente. Por eso es autolimitada, por eso es benigna y por eso se puede sanar sin ninguna ayuda. Lo podemos hacer, les vuelvo a insistir, si estamos solos, nos vamos a salir sin ayuda de este. Obviamente que cuando nos ocurra en la clínica dental, no es que dejemos al paciente solo, lo vamos a socorrer, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo nomás que estando solo también nos vamos a mejorar. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a un compromiso del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por el simpático, que nos estimula, y el parasimpático, que nos relaja. Entonces, por alguna situación, este sistema nervioso parasimpático se aumenta, está por sobre la actividad del simpático. Entonces vamos a ver que eso significa varias cosas, principalmente que disminuye el ritmo cardíaco. Hay una bradicardia.
bajan las pulsaciones del corazón y eso inmediatamente tiene repercusiones en la presión arterial, por lo tanto, no nos llega la sangre al cerebro. Y esto, como ustedes saben, es muy común, mucha gente lo ha tenido, probablemente ustedes mismos lo han sufrido en carne propia o lo han visto en sus consultas con alguno de sus pacientes. Entonces, es una hipoperfusión cerebral que afecta a la totalidad del cerebro, pero que es absolutamente momentánea y que vamos a tener varios signos: palidez, sudoración de las manos, de la piel, de la cara, un poco de cefalea, palpitaciones en un momento, después baja la frecuencia cardíaca, a veces puedo tener náuseas, visión borrosa. Son algunos de los síntomas que puedo tener antes de mi desmayo. Hay muchos tipos de síncope. Aquí miren, fíjense, hay una clasificación en reflejo, ortostático, cardíaco, hay muchos tipos, muchos. Obviamente los cardíacos son los más peligrosos, pero también son los más raros. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? Aquel que se llama síncope vasovagal. Ese es el que más va a ocurrir en nuestras consultas dentales, el síncope vasovagal. ¿Y qué tiene que ver el síncope vasovagal? Esto tiene que ver porque se estimula el nervio vago y el nervio vago tiene una inervación eminentemente del parasimpático. Es decir, cuando el nervio vago estimula un órgano es porque el sistema parasimpático lo está haciendo. Y en el caso del corazón, cuando el sistema parasimpático o el nervio vago es estimulado, hay una bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que ocurre en los síncopes. Hay un aumento de la actividad del nervio vago. ¿Ok? Y ya les dije que el sistema nervioso simpático estimula al cuerpo y el parasimpático, que está representado por el nervio vago en todos los órganos del cuerpo, relaja el cuerpo. Entonces relaja el corazón en este caso. También relaja los pulmones, el hígado, el intestino, todo. Pero en este caso nos interesa lo que pasa con el corazón porque es el que está mandando la sangre al cerebro. También se llama lipotimias, desmayo, lipotimia, síndrome vasovagal, síncope, tiene varios nombres. Hay algunos estudiosos que hay diferencias entre ellos, pero la verdad es que son tan mínimas que no vale la pena hacer la diferencia entre los 4 nombres. Síncope, desmayo, lipotimias, síndrome vasovagal, prácticamente son lo mismo. Y para que exista el síndrome vasovagal, se necesitan desencadenantes que estimulen el parasimpático. Ahora miren, ¿cuáles son los desencadenantes? Estar de pie, estrés emocional, cualquier dolor, miren, donar o ver sangre o algún instrumento relacionado con la sangre, ir al podólogo, los que han ido al podólogo duele mucho, también ir al odontólogo, olores fuertes, en fin, hay una serie de listados, hay muchísimo más, esto es un ejemplo nomás. Y si se fijan, la mayoría de los que están en rojo, absoluta relación con el dentista. Por eso aquí yo tengo este dibujito, que la odontología somos los reyes de los desencadenantes que pueden generar un síndrome vasovagal. Aquí tenemos la carpuller, tenemos estos instrumentos que el paciente ve en una posición también bien incómoda para el paciente y nosotros por sobre ellos, ¿cierto? Invadiendo su intimidad, vamos a entrar al territorio bucal con instrumentos, con metales, ¿cierto? Que la gente se pasa miles de películas. La turbina con su ruido, en fin. La asociación con taladros que ha habido en las películas, en los monos animados, etc. Entonces, nosotros somos los reyes de los desencadenantes, lamentablemente. Por lo tanto, tenemos absoluta relación con este síndrome vasovagal. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya lo dijimos. Uno es que el paciente se caiga, eso es lo que ha ocurrido evolutivamente como solución, ¿cierto? Pero nosotros también podemos modificar el sillón. De hecho, hay sillones que tienen la posición de Trendelenburg, que es
poner horizontalmente al paciente. ¿Para qué? Para que toda la sangre que está en las extremidades inferiores y en el abdomen, que se junta mucha sangre en estas dos partes, viaje hacia el corazón, y de ahí el corazón, como se puede llenar más, como le está llegando más sangre, en cada latido, ¿cierto? Aunque tenga menor cantidad de latidos, pero ahora en cada latido va a enviar mayor cantidad de sangre hacia el cerebro. Y rápidamente el paciente vuelve a tener oxígeno, vuelve a tener glucosa, y el cerebro rápidamente despierta. La posición de Trendelenburg clásica es aquella que se levantan los pies. ¿Se fijan? Aquí están con los pies levantados. Pero en la actualidad, esta posición de levantar los pies está poniéndose en duda qué tanta eficiencia tiene. Se está evaluando, todavía no hay certezas, pero en el fondo lo que importa es colocar al paciente horizontal, o dejarlo en el piso si ya se cayó, por ejemplo, o bajar el sillón a una posición lo más horizontal posible. Si quieren levantar las piernas, bueno, lo pueden hacer, pero si no lo hacen no están cometiendo ningún error, porque la sangre igual va a fluir hacia la parte superior. Entonces, la posición básica es horizontal. Si ustedes quieren levantar las piernas, no hay ningún problema, ¿cierto? Lo pueden hacer, pero yo les insisto que eso actualmente está en periodo de revisión, ¿ya? Lo que se hacía por muchos años, ahora se está viendo si efectivamente tiene algún efecto clínico evidente, aparte de la horizontalidad. Perfecto, eso es síncope. Del síncope podríamos hablar muchas otras cosas, pero yo creo que con eso ya queda un poco más claro. Veamos alergia moderada. Las alergias en la parte odontológica son exactamente iguales a aquellas que podemos tener por las plantas, por el polen, por el pasto, ¿cierto? Por algún elemento externo. La diferencia está en que la vamos a tener en nuestro territorio facial o en nuestro territorio intraoral. Pero sigue los mismos mecanismos etiopatogénicos, digamos. Todos son tipos de hipersensibilidades, de diferentes tipos. Hay una, esa es la inmediata, o puede ser tipo 4, la tardía, etc. Y en nuestra área odontológica tenemos muchos elementos que pueden ser alergénicos, como por ejemplo el látex, que incluso lo viven los propios odontólogos, ¿cierto? Esta alergia al látex que hace que se hayan tenido que producir estos nuevos guantes de vinilo o de... ay, el otro nombre se me olvidó. Nitrilo. Nitrilo, gracias. Entonces, tenemos materiales de impresión, tenemos resinas, tenemos muchos tipos de metales, especialmente el níquel, que está metido en todas las cosas. Y también tenemos en los fármacos, en los AINES, y mucho énfasis se le da a la amoxicilina, pero la verdad es que la alergia a la amoxicilina es en un porcentaje muy, pero muy bajito. Sin embargo, eso es lo que más se le da importancia. Y también los anestésicos también pueden generar alergias, pero también se le da mucha bomba a la alergia a la anestesia, y también son pero muy escasos por los anestésicos. Muchas veces se debe a los preservantes que tiene, o a los antioxidantes que tiene el anestésico, más que al propio anestésico propiamente tal, ¿ya? Pero sin duda que tenemos muchos elementos que van a producir alergia en nuestro territorio. La clasificación de las alergias puede ser una alergia leve, que es la gran mayoría, una moderada, ¿cierto?, que va a tener un poquito más de envergadura, y ya las graves, que también se pueden llamar las anafilaxias. La anafilaxia o shock anafiláctico, que eso ya hay peligro de vida, ¿cierto? Y que puede dar una serie inmensa de signos clínicos, partiendo por la urticaria, es decir, que pique, ¿cierto? Pique la piel, pique los labios, pique los dedos de las manos, etc. Podemos tener el típico angioedema, que es muy propio de la odontología. Este es un tipo especial de alergia que se debe a los mismos principios que la alergia común y corriente, pero que tiene ese nombre y es particular para nosotros porque se da
en los labios, en la lengua, también un poco en los pómulos y en los ojos, pero principalmente en los labios y en la lengua. Por eso debería ser muy conocido por el odontólogo. Entonces, y aquí hay varios puntitos en blanco porque hay infinidad de síntomas. Moquilleo nasal, ¿cierto? Molestias en los ojos, zona eritematosa en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todo se debe a que todo funciona gracias a la histamina, que es la que provoca todos estos cambios. Una mención especial es que conozcan el término de dermatitis de contacto, y se divide en dos tipos, una irritativa y una inmunológica, que es la alérgica. Pero hay una irritativa que se parece mucho, mucho a una alergia, pero que es casi instantánea. Es decir, yo toco al paciente con alguna sustancia que le provoca esta irritación, ¿cierto? Y le va a provocar los mismos signos de una alergia. Y que probablemente es lo que nosotros vemos muy constantemente en nuestros pacientes, la dermatitis de contacto irritativa, ¿ok? Que tiene algunas diferencias con las alergias propiamente tales. De partida, no hay un sistema, el sistema inmunológico no está presente, es solo cambios inflamatorios, pero como la alergia también tiene cambios inflamatorios, se parecen mucho. Bien, esto para que conozcan, hay varios test, hay varias pruebas para hacer diagnóstico de alergia. Está el prick test, que es simplemente colocar unas gotitas en la piel y ver cuánto eritema aparece. Otro es la intradermoreacción, que es también colocar unas gotitas de un líquido de distintos pastos, proteínas de gato, de algún alimento, etc. Se colocan en la piel, pero en la intraderma hay una agujita muy pequeñita que la impulsa hacia el interior de la piel para esperar la reacción. Y por último están los test de parche, que ustedes los conocen. Ahí se colocan diferentes sustancias en un parche, se ocupan por un día o dos, ¿cierto? Para ver bien la reacción y si es que aparece alguna reacción en alguno de estos elementos que puede ser el huevo, alguna comida, el pasto, diferentes tipos de pasto. Y también están los test odontológicos, que también se pueden hacer. Hay que enviarlo a Santiago, sí, aquí en Talca todavía no se hacen, por lo menos que yo sepa. Y por último están las pruebas de provocación oral, principalmente, por ejemplo, aquí la amoxicilina, que se puede hacer esto, pero se hace en lugares y con mucha precaución. No se hace, por ejemplo, en una consulta. No, vamos a probar si es que te da alergia. No, eso se hace en un lugar específico con las medidas adecuadas. En el caso de que el paciente, de que este niñita efectivamente sea alérgico, haya tenido alguna sensibilización previa, ¿cierto? Porque podría tener una alergia leve, moderada, pero también podría saltarse hasta una anafilaxia. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, esto se hace en un recinto particular, con una enfermera, un médico adecuado. Pero esto otro se hace en un laboratorio. Perfecto. Ahora, los tratamientos para las alergias leves y moderadas son bastante simples. Se hacen a través de los antihistamínicos, porque dijimos que lo que funcionaba acá era la histamina. La histamina es una sustancia que se libera en la sangre y va a actuar sobre las glándulas salivales de la nariz, por ejemplo, por eso empieza tanto moco en las lágrimas, en las glándulas lagrimales, por eso uno empieza a llorar. También en la piel, ¿cierto? Los vasos sanguíneos, por eso uno se pone rojo, etcétera, etcétera. La histamina funciona por la sangre en todo el cuerpo. Entonces usamos los antihistamínicos. Y lo que hacen es, estos fármacos van y se unen al receptor de la histamina y lo bloquean. Por lo tanto, la histamina anda dando vuelta, pero su receptor está ocupado. Por lo tanto, no puede ejercer su acción. Este fármaco ocupa el receptor, pero obviamente no lo activa. Entonces, impide que la histamina funcione. Perfecto. Y así se trata la alergia leve o moderada. Esta acá es una foto de la anafilaxia que no lo vamos a ver hoy día, simplemente para que ustedes vean que es un cuadro súper agresivo, ¿cierto?
y que se trata ya no con antihistamínicos, sino que con adrenalina, que se inyecta directamente en los músculos, principalmente en los músculos del muslo, porque aquí es un músculo muy grande, donde hay mucha sangre, entonces yo quiero que el fármaco pase rápido a la sangre. Bien, eso solamente del choque anafiláctico. Y por último, lo que vamos a ver hoy día es la hipotensión ortostática, o también llamada postural. Esta es una emergencia médica en la cual también hay una caída brusca de la presión arterial, también es un tipo de síncope, pero con características particulares, por eso tiene otro nombre. Y también se altera este riesgo cerebral porque acá, como dijimos hace un tiempo atrás, hace un rato atrás, se acumula, pero de gran forma, la sangre en los tercios inferiores, en los pies, en el abdomen, ¿cierto? Todo por debajo del corazón. Esto se acumula en el territorio venoso. Las venas tienen una gran posibilidad de dilatación, por lo tanto guardan mucha sangre. Y si el paciente ha estado mucho rato de pie, hay mucho calor, hay mucha vasodilatación venosa, la sangre se va acumulando en los tractos inferiores, sobre todo si el paciente no tiene una musculatura activa que haga funcionar las venas, ¿cierto? Y circular la sangre. Entonces, se acumula, y finalmente puede caer el paciente por su propio peso. Cae inmediatamente. O lo que ocurre en nuestra área odontológica, que es que el paciente está en posición horizontal, ¿cierto? Muy recostado en el sillón dental de un largo rato y de repente, ¡pum!, se quiere levantar. Nosotros terminamos, ¿cierto? Le decimos ya, estamos listos, que es lo que generalmente ocurre. Decimos ya, terminamos, le empezamos a sacar la pechera y a veces nosotros cometemos el error y nos damos vuelta a hacer otras cosas. Y en ese momento, el paciente, como ya le dijimos que terminó la atención, se intenta parar por sus propios medios y eso es fatal. En una persona joven, por ejemplo, que tiene todo su sistema de regulación, probablemente no pase nada, probablemente tenga un vaído, ¿cierto? Un mareo pequeñito, pero hay otros que sí puede ser muy serio y nuevamente se va a parar cuando la cantidad de sangre que hay en el tracto superior, es decir, por arriba del corazón, es muy poquita, entonces también disminuye la cantidad de sangre en el cerebro, hay poco oxígeno, poco nutriente, poca glucosa, y el cerebro se desconecta y el paciente se desequilibra y se cae. ¿Cierto? Eso no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí una vez me ocurrió. Obviamente que si se desequilibra no es el problema es que se va a caer. En la caída se puede golpear, ¿cierto? Se puede golpear en la cabeza o se puede golpear en la cadera. Si estamos en presencia de un adulto mayor, los golpes en la cadera son súper relevantes porque la cadera es muy frágil en los adultos mayores, entonces la posibilidad de fractura es muy fuerte, muy probable, es muy alta la posibilidad de fractura. Y no es que se fracture no, que se rompa la cadera solamente, es que hay que hacer una cirugía y la posibilidad de que se muera en una cirugía o también por la misma fractura es muy alta. Entonces, se fijan, la cadena de eventos posteriores puede ser muy trágica. El que se marea un poquito, ya dijimos, es absolutamente benigno y pasajero. Son las complicaciones, ¿ya? Entonces, siempre hay cambios de postura. Cuando hay cambios de postura, hay cambios de presión, siempre. Nos paramos de una silla, ¿cierto? Nos bajamos del auto, subimos unas escaleras. Siempre eso indica cambios de presión, pero el cuerpo los regula rápidamente, porque tiene varios sistemas para regulación. El sistema cardiovascular y el sistema nervioso autónomo, y principalmente los varoreceptores que están aquí en la aorta, que están aquí en el cuello, que mandan información súper rápido para que el sistema cardiovascular y el sistema nervioso autónomo regulen toda la presión, es decir, aumenten la frecuencia cardíaca, aumenten la cantidad de sangre que va al cerebro, entonces el paciente no alcanza a tener problemas.
Pero eso ocurre en una persona normal, en una persona sana, en una persona joven. Pero a medida que va pasando la edad, o en aquellos pacientes que toman remedios, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos, que toman diuréticos, que hacen que orinen constantemente, les baja la volemia. Y al bajar la volemia, baja la presión. Por lo tanto, van a tener menor presión para mandar sangre al cerebro. Esos pacientes están en mayor riesgo. O aquellos pacientes que toman beta bloqueadores, que bajan la frecuencia cardíaca, bajan la frecuencia del corazón, por lo tanto también bajan la presión. Para eso son, pues son antihipertensivos. Pero en algunos pacientes esto se aumenta, se exacerba esta baja de presión, o se juntan varios parámetros y disminuye la presión hacia el cerebro. Por lo tanto, cuando se van a levantar de nuestro sillón y lo hacen en forma brusca, se marean. Lo bueno en algunos casos es que se marean cuando todavía están sentados. Bueno, y ahí se quedan sentados, no les pasa nada. El problema es que algunos sí se alcanzan a parar, se están parados, se marean y se caen. Y la caída es la que nos preocupa. Entonces, aquí yo enumeré algunas de las causas, ya les dije. El envejecimiento, que tiene problemas con los vasoreceptores y con el corazón. Los fármacos, los diuréticos, la furosemida, la hidroclorotiazida, que son diuréticos de amplio uso, ¿cierto? Los beta-bloqueadores, el propanolol, el atenolol, ¿cierto? La hipotensión postprandial, aquella que ocurre después de nuestra comida. Cuando ocurre la comida, recuerden ustedes que todo el sistema nervioso autónomo manda la mayor cantidad de sangre hacia el intestino y hacia el estómago, y disminuye la sangre hacia otros sectores, por ejemplo, hacia el tracto superior. Por lo tanto, también podemos tener mayor posibilidad de tener una hipotensión. Entonces, si nosotros atendemos a nuestro paciente en la tarde, después del almuerzo, nuevamente tenemos otro factor de riesgo. La deshidratación, la fiebre, el calor, la sed, que nos indican que hay poca agua en el cuerpo, indica una baja de volemia, por lo tanto una baja de presión. Y lo otro es cuando está la inmovilidad de las personas, cuando están mucho rato en el sillón o cuando, por ejemplo, estamos mucho rato sentados, nosotros que estamos ahora con Zoom pegados permanentemente, ¿cierto? Que es nuestro nuevo integrante familiar. O cuando hay personas que viajan muchas horas en avión, mucho rato inactivo, entonces también toda la sangre se les va hacia las piernas y se paran, ¡pum!, y se marean. Esa es la hipotensión ortostática. Bien, he hablado muy rápido para poder pasar apenas estas 3 emergencias odontológicas. Apenas las 3, que son elegí estas 3 porque son las primeras que vamos a utilizar en el próximo taller. Entonces, si me permiten, yo voy a hacerle algunas preguntas para que interactuemos y después les voy a mostrar los casos clínicos rápidamente para que ustedes tengan una idea de lo que van a ver en el taller de EMO 1, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar las preguntas y respuestas. Este dibujo, ¿qué les parece? ¿A qué emergencia se parece de las que vimos? Son súper simples las preguntas, pero para que trabajemos un poquito. ¿Quién se atreve? Vimos síncope, vimos alergias y vimos hipotensión ortostática. La doctora Ruiz dice síncope. Síncope también, lipotimia. Perfecto, muy bien, porque el paciente se desmayó. Perfecto. Acá, loratadina. ¿Para qué la ocupamos? Alergia. Reacciones alérgicas. Para las alergias leves o moderadas, ¿cierto? Perfecto. Leves. Ya, este dibujo, ¿para qué le suena? Vacaciones. Fin de la pandemia. Ansiedad. Perdón. Ya, pero yo ocupé en una de las emergencias, yo ocupé una palabra que nosotros tenemos mucho que ver. ¿Los gatillantes de la hipotensión? Más que gatillantes, ¿cómo se llamaban?
La doctora Ruiz dice desencadenante. Exacto, desencadenante. Aquí nos estamos liberando de las cadenas. Es un juego de palabras nomás este dibujo, po, ¿cierto? Aquí él se está desencadenando en el fondo. Bien. Esta, Anafilaxia. una alergia, ¿cierto? Un tipo de alergia. Perfecto. Acá, de la izquierda, un angioedema, porque está principalmente en los labios, y este otro, una alergia común y corriente, que incluso podría ser una dermatitis de contacto, ¿ya? Que puede ser irritativa o alérgica. Perfecto, súper bien. Bien, yo voy súper apurado porque tengo una hora solamente, pues, ¿verdad? Ya, entonces ahora vamos a ver rápidamente y ustedes van a darse cuenta ahora que van a identificar al tiro las emergencias porque están hechas así de libro, ¿ya? Para que sea rápido y fácil. Dice, reporte de un caso. Dice, paciente masculino, joven de 16 años, acude a la consulta por presentar molestias dentales hace bastante tiempo. Ha venido acompañado de su madre porque por voluntad propia no quería hacerlo. Entra, conversa de una manera muy tímida, responde con voz baja y mira incesantemente al dentista siguiendo todos sus movimientos. Yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados con algunos de sus pacientes. En forma recurrente, pregunta si lo van a pinchar. Y él dice que prefiere que no, porque en realidad le molesta muy poquito lo que tiene y prefiere aguantarse. Prefiere que no lo pinche. Finalmente, al tener que realizar la punción anestésica, se resiste un poco, pero finalmente respira hondo y acepta. Pasados unos segundos, el paciente le dice al dentista que se siente raro, que ha comenzado a marearse, a aumentar la saliva en la boca y le sudan las manos. El dentista lo tranquiliza un poco y le dice que todo pasará en un segundo. Cuando el dentista hace el movimiento de llevar la jeringa Carpure a la boca, se ve que el paciente ya ha perdido el conocimiento y está en otro estado de conciencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Quién me dice? Un síncope. ¿Cierto? Un síncope. Perfecto. ¿Cómo lo explica? Así súper rápido, en 2 palabras. Que tenía muy altos niveles de ansiedad el paciente. ¿Ya? ¿Y qué le pasó fisiológicamente? ¿Qué alteración tuvo? Tuvo desencadenantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se estimuló? Un reflejo vagal. Perfecto. El parasimpático. Un síncope, perfecto, que dentro de todos los tipos, el más común y el que más nos afecta a nosotros es el síncope vasovagal. Perfecto, súper bien. Ahí están las explicaciones, después esto yo lo voy a subir para que ustedes lo lean con más cuidado, pero ahora por el tiempo me voy a saltar al segundo. Caso clínico 2. Recuerden ¿qué es lo que se hacía cuando hay un síncope? Se deja al paciente horizontal y se espera unos ratitos, nada más. Nada más. Bueno, y se le da aire, ¿no? Que respire tranquilo. Reporte de un segundo caso. Dice, niño de 10 años acude a la consulta para una revisión dental. La madre relata varias intervenciones quirúrgicas y pocas atenciones dentales previas. Al hacer la exploración clínica se observa un buen estado de salud bucal y un diente con caries. Se realiza la ficha clínica sin mayores antecedentes aportadas por la madre. La madre relata que en una ocasión salió con los ojos muy irritados de una atención médica, pero lo atribuyó a que el niño había llorado un poco durante el examen clínico. Y se organiza una sesión posterior. A la segunda sesión se realiza la anestesia sin inconvenientes y se comienza a trabajar. Al cabo de unos momentos se observan lesiones eritematosas a ambos lados de los labios, el lado izquierdo y derecho, y piel de la mejilla, también lado izquierdo y derecho, y una lesión tipo Avon, que es una lesión roja, así como un aumento de volumen, en el lado derecho del cuello. Entonces, con estos datos, ¿qué creen que le pasó a este niño? Esta sintomatología, ¿de qué es propio? Una dermatitis de contacto.
Exacto, estamos hablando de una alergia, probablemente por la rapidez de una dermatitis de contacto. Muy, muy bien. Perfecto, ahí ya solucionamos la emergencia médica. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Una emergencia médica de tipo alergia, que podría ser una dermatitis de contacto irritativa o alérgica, ¿cierto? ¿Cómo se explicaría esta alergia? Si hablamos de alergia en términos generales, ¿cómo se explica? Puede ser alergia al látex Ya, o al material de los por guantes. ejemplo, porque es la zona en que nosotros le podemos haber tocado con los guantes con látex, ¿verdad? Perfecto. Efectivamente, este niño era alérgico al látex, y esto de que la otra vez había salido con los ojos llorosos, efectivamente también había sido una alergia al látex, pero que todavía no se diagnosticaba bien. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo tratamos? Antihistamínico. Con antihistamínico. Perfecto. Perfecto, súper bien, súper bien. Ahora, también se deben cambiar los guantes, ¿cierto? Por vinilo o nitrilo y algunos eyectores, porque algunos eyectores también son de látex, pero la mayoría son de PVC. Y lo otro que podemos hacer a este niño es darle una medicación previa, es decir, darle el antihistamínico antes de la atención para prevenir algún evento con algún elemento que nosotros sigamos teniendo de látex y que no nos demos cuenta. O también podemos dar corticoides. Los corticoides no se dan para la alergia porque es muy lento, actúa muy lento, pero sí lo podemos dar antes, como profilaxis, ¿cierto? Porque ahí lo vamos a dar, por ejemplo, el día anterior o varias horas antes de la atención. Ahí sí podemos usar el corticoide, pero no en forma rápida. Marcel, para la atención, ¿sí? te puedo hacer una consulta, más bien, no sé si tú o los colegas de endodoncia, las gomas Vique habitualmente me imagino que son de látex, no sé si Sí. tienen alguna No, pero alternativa. hay sin Sí, hay látex, opciones. hace mucho tiempo. Yo iba a preguntar otra cosa, Excelente. ¿el látex, ponte tú, puede llegar al caso de que un paciente le haga un shock anafiláctico? ¿Puede ser así de agresivo? Sí. Cualquier sustancia puede llegar a dar un choque anafiláctico, va a depender de las personas, solo de la persona, de la predisposición que tenga. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de un shock anafiláctico. A mí me dio por probar unas bolitas de propóleo. Chuta, Venían a probar y caí al hospital rápidamente. Entonces, el shock anafiláctico se puede dar para cualquier sustancia, cualquiera, de aquí de la Tierra o del universo, para ser más específico. Doctor, Y eso se debe a que nuestras inmunoglobulinas tienen una forma de combinarse en una posición variable que tiene millones y millones y millones de combinaciones. Entonces, una persona puede ser alérgico a cualquier cosa. De hecho, hay menos alergias de las que en realidad deberían existir, porque inmunoglobulina hay millones de combinaciones. No millones, miles y miles de millones. ¿Ya? Trillones. Había otra pregunta. Había una pregunta que... Doc, ¿puedo ser yo? ¿Sí? Sí, es cortito. Lo que pasa es que con relación a lo mismo de la goma Vique, yo por lo menos no lo he experimentado que yo recuerde, pero si suponiendo que tuviéramos un caso de una alergia leve en el fondo, ¿verdad? Látex, que ya se manifestó, por ejemplo, en una primera sesión y requiere una segunda o tercera intervención, ¿la medida ahí sería entonces corticoide? Sí, podría ser, pero lo ideal... Asumiendo que obviamente habría que cambiar la goma, que es lo ideal, pero... Exacto. Lo ideal sería cambiarla. ¿Por qué se puede premedicar? Porque hay muchos otros elementos que están conteniendo látex que nosotros utilizamos constantemente. Entonces podría haber igual trazas de látex en algunos elementos. Entiendo. Y lo otro que también uno piensa que es solamente tocar el guante, pero el talco que va en el interior, que es maíz, cuando uno lo manipula, por ejemplo, o se lo saca,
ese maíz queda en el aire y puede ser aspirado. Entonces también puede generar una alergia eso, ni siquiera el tocarlo, sino que el paciente respire esas granitos de talco que están en el interior del guante. Así es que esas personas, sí, el ideal es generar todo un cambio de nuestra situación para atenderlo de mejor manera y también premedicarlo para tener mayor seguridad. ¿Ya? Doctor, Ahora, si nosotros vamos conociendo al paciente, por ejemplo, si la primera vez que lo medicamos no le pasó nada, podemos a la siguiente, por ejemplo, probar sin medicación. Y ahí vamos conociendo a nuestro paciente. ¿Ya? doctor, disculpe, Ya. la premedicación con corticoide, ¿cómo sería? Con prednisona, que hay de 5 miligramos o de 20 miligramos. Pero uno puede empezar con una dosis más bajita. Con prednisona de 5 miligramos uno puede dar 2 comprimidos para tener 10 miligramos en el cuerpo, que es más o menos el doble de la concentración que uno tiene habitualmente en el cuerpo. Entonces eso hace que el sistema inmunológico esté un poquito deprimido, ¿cierto? Y las respuestas inmunológicas también sean más normales, porque recuerden que una alergia es una hipersensibilidad, es decir, el cuerpo reacciona muy fuerte ante elementos de una concentración muy pequeñita. Entonces lo que hacemos con el corticoide es que baje esta hipersensibilidad que tiene el cuerpo en esa persona. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Qué bueno que hayan hartas preguntas, lo malo es poco tiempo. Ya, veamos el último caso. Caso 3. Este también lo van a ver al tiro. Dice, este es un paciente de 75 años, hipertenso, consume hidroclorotiazida en una dosis alta de 50 miligramos, 1 al día. El paciente acude a la consulta en un día de verano. Nos relata estar acalorado y tener mucha sed, por lo cual toma un pequeñito sorbo de agua. Al preguntarle cómo ha estado, responde que se ha sentido un poco mareado en estos días calurosos, pero que lo ha solucionado tomándose el doble de su medicación. La atención dental de hoy ha sido exitosa, pero más largo de lo habitual. Al terminar, el dentista dice, bien, terminamos, y se para de su asiento y comienza a hacer otras cosas a espaldas al sillón, dándole espalda al sillón. El paciente escucha que terminamos y aprovecha para levantarse, momento en el cual se siente mal, pierde el equilibrio y cae sobre el sillón. Por suerte, solo fue un golpe menor. Entonces, ¿en qué estamos acá? ¿En qué emergencia? Entonces, hipotensión ortostática. Una hipotensión ortostática. El paciente se paró, después de haber estado había muchos. Miren, aquí yo les voy a enumerar todas las razones por las cuales tuvo la hipotensión. Era un paciente mayor, ya tiene problemas para regular la presión. Segundo, era hipertenso y toma un diurético. Acuérdense que los diuréticos bajan la volemia, por lo tanto bajan la presión. Se ha tomado doble dosis, por dijo que se sentía medio raro, se tomó doble dosis. Él juraba que con eso lo estaba haciendo súper bien. Era un día caluroso y estaba con sed, es decir, le faltaba agua en el cuerpo. Y tomó un pequeño sorbito de agua, solamente para mojar la boca. Por lo tanto, tenía muchas causas para tener presión baja. Además, la tensión fue larga en un día caluroso, ¿cierto? Eso hace que la sangre se mantenga en las extremidades inferiores, que no haya movimiento, que no haya contracción muscular. Por lo tanto, las venas, no hay ese masaje sobre las venas que hace que la sangre se devuelva al corazón, que es lo que se llama el retorno venoso. Y finalmente, se paró bruscamente y se dio la ayuda del dentista. Él escuchó terminamos y se quiso parar inmediatamente. El dentista estaba haciendo otras cosas, cosa que a nosotros nos pasa habitualmente, nos damos vueltas, ¿cierto? Pensando en preparar algo, ¿cierto? Y dejamos solo al paciente y no lo ayudamos. ¿Cómo se ayuda a un paciente? ¿Cómo se ayuda? Primero, se levanta el respaldo muy lentamente para que se vaya acomodando de a poco.
Segundo, se baja el sillón para que el paciente coloque sus 2 pies en el suelo. Los 2. ¿Para qué colocamos los pies en el suelo? Para que al tocar el suelo haya información desde los pies hacia el resto del cuerpo, haya información de que hay cambio postural, ¿cierto? Y el cuerpo empieza a regular la presión. Eso de colocar los pies nos da información para regular todo nuestro cuerpo. Y segundo, se levante ahora el tercer paso es que se levante lentamente. Esto que pareciera ser muy lento, muy tedioso, que me va a ocupar mucho rato, cuando uno ya está acostumbrado, lo hace súper fácil. A uno, cuando ya está hablando con el paciente, va levantando le está diciendo, hemos terminado, va levantando el sillón. Después le dice, ya, siéntese, pero coloque los pies y no se pare, coloque solo los pies, no se pare. Y una vez que ha estado un ratito con los pies en el suelo, que ha mandado suficiente información al cerebro, ¿cierto? Y a todo el sistema de regulación, ahí se puede parar. Y con eso evitamos la hipotensión postural y lo más importante, evitamos la caída, si eso es lo que a nosotros nos importa, porque esto le va a pasar principalmente a personas mayores. ¿Sí? Hay una pregunta por ahí. Sí, Andrea, no, Marcelo, contarte una vez que me pasó con una paciente más o menos como de 40 años, hace un par de años. ¿Sabes lo que me pasó? La postura, digamos, desencadenó un vértigo. Ya la paciente tuvo desprendimiento de otolito, tuvo que ir al otorrino y todo, pero ella le echaba la culpa al tratamiento conducto. Entonces ahí tuvimos un pequeño desencuentro que finalmente se solucionó con el diagnóstico, pero claro, pues, o sea, me echó la culpa a mí que yo era la causal de este vértigo terrible, y yo he tenido vértigo, sé lo terrible que es, pero claro, se le desprendieron los otolitos y ahí tuvo mal como 3-4 días. Pues. Entonces, no deja de ser conocer estas experiencias, porque no, a mí no me había pasado nunca, no me ha pasado más tampoco, pero claro, te deja ahí plopo. Claro, Mala suerte, pues, o sea, la postura, y eso puede pasar también en las peluquerías. Las mujeres que vamos a la peluquería, en el lavapelo, el movimiento también puede provocar desprendimiento de otolito y después hacer un cuadro de vértigo temporal. Claro, eso de los otolitos es otra etiología, no tiene que ver con la hipotensión. Sí. Las consecuencias son las mismas, obviamente. Exacto. Que sí. Claro. Sí. Pero la fisiopatología es distinta. Pero claro, yo creo que si entre todos hiciéramos un ejercicio de contarnos nuestras experiencias, podríamos juntar una buena lista de emergencias médicas. Y lo bueno de todo, ya terminando esto, es que la gran mayoría de los que hemos tenido emergencias médicas han sido de las que son más leves, menos severas, que tienen menos consecuencias y que nos hacen pasar un susto, pero nada más que eso, los pacientes en general se van bien para su casa. ¿Ok? Pero no podemos dejar de lado que existen emergencias más severas y que, bueno, por el tiempo no lo vamos a ver. Preferimos abarcar aquellas que los alumnos van a vivir para que la conozcan bien y la sepan manejar, que abarcar muchas y que no manejen ninguna en el fondo. ¿Ya? Marcelo, lo otro que estaba pensando, en endodoncia hay un accidente que yo creo que califica como emergencia médica, que nosotros lo pasamos en las clases de endodoncia y todo, que es la extravasación de hipoclorito, transapical de hipoclorito, porque se genera un edema, ¿no es cierto?, dolor, aumento de volumen inmediato, y eso hay que resolverlo, por lo menos el manejo de la situación en el momento, porque es bien terrible. Claro. Entonces yo creo que podría considerarse también, no sé si eso ustedes lo pasan en patología, pero nosotros sí lo pasamos en endodoncia, cómo actuar frente a un accidente, que el que lo ha tenido, digamos, no lo va a olvidar nunca más. Sí. Yo lo tuve hace 2 años, después de casi 17 años de endodoncista, y la verdad es que no se olvida. Un accidente así no te deja por lo menos un tiempo pensando ahí en la situación. Claro. Oye, Andreita, considerando lo que tú acabas de decir, mira, yo quería aprovechar una cosa y aprovechar de consultarle al doctor. ¿No podría ser considerado esto a lo mejor una reacción alérgica? Sí, yo creo, más que nada. Sí, Sí, porque yo por lo menos, de verdad, una vez tuve que
sin mentir, en serio, el hipoclorito salía por la fístula y el paciente no tuvo ni un problema. Yo no me di ni cuenta. Me di cuenta después, cuando él dijo, hoy sentí un sabor extraño, claro, el algodón que estaba en el fondo vestíbulo, debajo de la goma y todo, y había fluido el hipoclorito y ni un problema. Pero hay otros en los que uno, sin ninguna presión, nada, tocó una gota y se inflamó completo. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora, como... puede ser una reacción alérgica o simplemente irritación, porque recordemos que el cloro es bastante irritado, es cierto, irritativo. Absolutamente. De hecho, me acuerdo una vez en la clínica, creo que fue este año, perdón, el año anterior, tuvimos una situación de un paciente que tuvo en el piso de boca una úlcera producto del contacto con el hipoclorito. Algunos de ustedes tienen que acordarse de ese paciente. Sí, entonces ahí puede ser las dos posibilidades. Una, que el cloro por sí solo es irritante de los tejidos, y perfectamente pues, también podría ser una reacción alérgica, porque recordemos, cualquier sustancia, cualquiera, puede ser causante. Obviamente que hay algunas que son más, ¿cierto? Más frecuentes, pero cualquier sustancia puede ser alérgico, puede ser un alergeno. Y algunas son lo que se llaman los aptenos, es decir, que cuando están solos no producen la alergia, pero por alguna razón se juntan con otra sustancia, se mezclan y ahí se forma el alergeno. Entonces uno puede decir, oye, pero si a mí nunca me dio alergia el maní, nunca. Pero resulta que ese día, en esa fiesta, comió maní con, no sé, aceituna y nunca había hecho esa combinación. Y justo esa mezcla se convirtió en un alergeno. Entonces tenemos el alergeno y el apteno. Y hay muchos más que son aptenos. Entonces, bien, me alegro que se hayan interesado, son las 12:07. No, se agradece, Marcelo, si bien es cierto, es un concepto simple, tú lo relatas con bastante locuacidad, así que lo hace ver más simple todavía, pero se agradece, nos ayuda a todos en forma personal y particular en nuestras consultas, pero también nos da los fundamentos para mantener la calma si es que nos tocara una urgencia con nuestros estudiantes, que eso es lo más importante para transmitirle esa tranquilidad y la seguridad de que, como bien tú decías, son urgencias propiamente tal, pero que tienen afortunadamente para la parte odontológica una fácil solución. No son tan graves, al menos las que tú nos mostraste, que abarcan el porcentaje importante de las urgencias médico-odontológicas que podemos vivir en la trayectoria de nuestra profesión. Así que te agradecemos harto, pues, y a esperar que la actividad también sea valorada por los estudiantes el miércoles. Correcto. Muy bien. Gracias, Marcelo. Bien, pues, hasta luego, que estén muy Gracias, bien. Doc. Cuídense. Ahí nos estamos viendo. Chao.